A punto de cumplirse un año del referéndum ilegal del 1 de octubre, el bloque soberanista empieza a mostrar fisuras, mientras el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña buscan tender puentes. Catalanes a favor y en contra de la independencia hacen balance de un año crítico. Sant Julià de Ramis es un pueblo gerundense de 3.500 habitantes. Aquí es donde Carles Puigdemont se instaló en su última etapa al frente de la Generalitat y donde tenía previsto votar en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Escenario de enfrentamientos con la policía que acabaron con las urnas requisadas y el cierre del colegio electoral, el Govern ha elegido este pueblo como símbolo del 1O. Trasladará su reunión semanal de día y de lugar. Cambiará el martes por el lunes 1 de octubre y el Palau de la Generalitat por la sala de plenos municipal. Vivimos un día complicado y lo que queremos es ahora el 1 de octubre celebrarlo y encarar todos los actos que sean actos siempre mirando en positivo, recordando, pero todo encarado a positivo. En la calle, los vecinos recuerdan las imágenes de hace un año. Muchos se agolpaban en el pabellón municipal a la espera de poder votar. Poco antes de las 9 de la mañana llegó la Guardia Civil y cargó contra las personas que bloqueaban la entrada. En Sant Julià de Ramis, un pueblo con amplia mayoría independentista, el recuerdo no deja de ser controvertido. Mi mujer salió la segunda y la cogieron del brazo y la lanzaron. Si yo hubiera estado aquí abajo, posiblemente también me hubieran lanzado. La Guardia Civil hizo su trabajo, que es lo que tenían que haber hecho otros, pero no estaban. Y claro, ¿qué pasó? Pues los insultaron, los escupieron, porque esa parte no la cuentan. Por más que pudimos votar, creo que no fue una gran victoria. Aparte de que luego el resultado no se ha dado, ¿no? No estamos ejerciendo una república como tal. Convertido en fecha clave del calendario independentista, el 1O marcó el comienzo de un año en el que las instituciones, tanto del conjunto de España como las catalanas, han estado sometidas a algunos de los momentos de mayor tensión de la democracia. Ni la contundencia del Gobierno ni la anulación dictada por el Constitucional lograron evitar que abrieran la mayor parte de los colegios electorales previstos. Y aún sin las necesarias garantías electorales, en las urnas se contaron más de 2 millones de votos, el 43% del censo. De los que votaron, el 90% lo hicieron por la independencia. A la imagen de miles de catalanes camino de las urnas se contrapusieron las de las cargas policiales y los enfrentamientos a las puertas de algunos colegios. Aquella mañana fue un error desde el punto de vista de los principios democráticos, fue un error de desproporción y de una violencia que desde mi punto de vista era absolutamente gratuita, y fue un error incluso estratégico, porque hubo mucha gente, entre los que yo me incluyo, que no pensábamos ir a votar, pero que las imágenes de la mañana nos llevaron a ir a votar por la tarde como señal de protesta. Si resulta que el gobierno central hubiera actuado de forma distinta y hubiera habido un consenso, se hubiera hecho un referéndum, se hubieran aceptado las condiciones de ese referéndum, probablemente yo ahora no sería independentista. A la hora de repartir culpas hay para todos, para el Govern y los Mossos d'Esquadra por su pasividad, y para el Gobierno del Estado, la Guardia Civil y la Policía por la violencia con la que desalojaron algunos colegios. La justicia abrió varios casos, algunos han acabado en absolución de las fuerzas de seguridad, pero en otros juzgados hay más de una treintena de agentes imputados por las cargas policiales. Los Mossos sí respetaron la orden del TSJ de no ejercer una acción violenta para violentar la convivencia ciudadana. En cambio, la Policía Nacional y la Guardia Civil no cumplió esta parte
de la resolución. La violencia que se dio, yo creo que fue absolutamente proporcional a la resistencia ofrecida, y alguna herido hubo, pero también se cayó la falacia de los 1000 heridos que dio el Conseller Comín. Para el mundo independentista, el 1O debía haber sido la víspera de la declaración unilateral de independencia. El entonces presidente Puigdemont la declara 9 días después, pero la deja en suspenso. Comienzan 2 semanas de dudas y mediaciones fracasadas para abrir una vía de solución mediante la convocatoria de elecciones. Al final, Puigdemont cede a la presión del sector más duro y pasa el balón al Parlamento. En votación secreta, la Cámara aprueba el 27 de octubre la resolución para declarar la independencia. Y el gobierno del PP, con el apoyo de Ciudadanos y el PSOE, aplica de forma inmediata el artículo 155 de la Constitución. Cesa a todo el gobierno, convoca elecciones para el 21 de diciembre y toma el control de la Generalitat. En la ley del referéndum que había aprobado el Parlamento se decía que en 48 horas se tenía que hacer vinculante y se tenía que declarar la independencia. Eso se fue retardando y a medida que iba avanzando el mes de octubre el Estado español cogía impulso, recuperó la iniciativa y en cambio el gobierno catalán, la mayoría independentista, fue perdiendo esa iniciativa, esa capacidad de sorpresa. El propio gran líder visionario Puigdemont, que el año pasado por estas fechas decía en expresión catalana tenim la república tocar de dits, tenemos la república en la punta de los dedos, hoy nos la endosa en letra a 30 años vista. A finales de octubre, Puigdemont viaja a Bruselas con 5 de sus exconsellers. Las peticiones de que les entreguen a España fracasan. Meses después, y tras pasar unos días detenido, Puigdemont logra que Alemania rechace su extradición por rebelión. No corren la misma suerte muchos de los que quedan en España. El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, 5 exconsellers, la expresidenta del Parlamento y 2 líderes de asociaciones independentistas siguen presos, ahora en cárceles catalanas. Están acusados de rebelión. Hemos tenido ocasión de analizar todas y cada una de las resoluciones dictadas por el juez encargado de la instrucción del caso y entendemos que son opinables, como cualquier resolución jurídica, pero son ajustadas al derecho vigente. Aquí no hay violencia por ninguna parte, es una barbaridad jurídica que lo está viendo toda Europa. Los tribunales de Alemania, los tribunales de Bélgica, los tribunales de Escocia están diciendo que aquí no hay violencia, y si no hay violencia no hay ni sedición, ni hay delito de rebelión. Pese a que Ciudadanos se convierte en la fuerza más votada, los independentistas salen de las elecciones de diciembre con su mayoría absoluta revalidada. Puigdemont fracasa en su pretensión de ser investido de nuevo presidente y tras meses de intentos llega a la Generalitat Quim Torra. Su gobierno toma posesión el día 2 de junio. Con solo media hora de diferencia lo hace Pedro Sánchez, nuevo presidente del gobierno tras el triunfo de una moción de censura. Empiezan a verse gestos para destensar la situación, económicos y políticos, entre ellos la disposición de Pedro Sánchez a convocar un referéndum de autogobierno que sin embargo Torra rechaza, porque dice solo aceptará uno de autodeterminación. Se ha mejorado la reacción por parte del Estado, que cree que se ha de solucionar políticamente, pero no se ha mejorado desde Cataluña porque todavía hay personas que creen que había un mandato democrático para celebrar un referéndum y no entendió de que lo que se había producido había sido la fractura en el Parlamento de Cataluña, de la sociedad catalana, y por consiguiente que difícilmente puede haber proyecto político sin complicidad de la Unión Europea enfrentándose a España y sobre todo dividiendo a la sociedad catalana. El cambio del escenario político español favorece la aparición de grietas cada vez más evidentes en las estrategias del independentismo. Se dejan ver especialmente en la voz de algunos dirigentes de Esquerra, que consideran absolutamente equivocado creer que se puede imponer la independencia al 50% de los catalanes que no son independentistas. El independentismo hoy
está bastante fragmentado, tiene problemas de relato y de estrategia, ¿no? Exactamente, hay una parte del independentismo que de algún modo asume una cierta derrota, con malas artes o con buenas artes, pero una cierta derrota. En lo que no hay brechas entre los independentistas es en reclamar una solución para sus líderes presos. Piden la libertad, pero también que se retiren, por el medio que sea, los cargos por los delitos más graves, los de sedición y rebelión. El gobierno, como cualquier gobierno, tiene capacidad suficiente de dar instrucciones a la Fiscalía General del Estado para que retiren los delitos de rebelión y de sedición, que son los más graves. Otra medida de prisión provisional eludible mediante fianza, pues a lo mejor hubiera posibilitado un escenario más sereno, pero en cualquier caso, de ahí la grandeza del Estado de Derecho, que realmente eso no depende de los operadores sociales y políticos, no depende del Gobierno de la Generalitat, pero tampoco depende del Gobierno del Estado, depende del Poder Judicial. La contundencia judicial actúa como amalgama para los independentistas. En el vocabulario del gobierno y sus próximos empiezan a aparecer palabras como indulto o libertad condicional. Mientras el presidente de la Generalitat advierte de que no acatará una sentencia condenatoria. La legitimidad democrática de que una mayoría de diputados independentistas en el Parlamento de Cataluña volvieran a votar una declaración de independencia si consideraran que es intolerable que vivir en un Estado en el que se vulneran los derechos fundamentales de este modo y que no vale la pena esperar 7 años a que el caso llegue a Estrasburgo, pues podría ser una opción, ¿no? La gente lo que pide es, claramente, pues un 155 que hemos dado en bautizar a la colombiana, es decir, como el café, más largo y más fuerte, ¿sí? Pero eso no está en manos de la gente que lo exige. Mientras ellos sigan amenazando solamente, pero no pisando la raya de la legalidad, nadie puede exigir aplicar un 155. Los últimos 12 meses han polarizado a la ciudadanía de Cataluña, dividida casi por mitades y obligada en ocasiones a hacer esfuerzos para evitar que las tensiones de la política se impongan en su vida personal o profesional. Tengo la suerte de tener amigos independentistas y amigos no independentistas y hasta ahora hemos convivido muy bien. No sacamos el tema político, ¿vale? Porque las dos vertientes, cuando nos ponemos a hablar sobre este tema, pues somos muy radicales. Entonces, como no queremos eso, pues no hablamos de ese tema. Porque no puedes partir e irte, porque si no, aunque tengas un negocio, no, yo creo que nos asustaron mucho al principio de que los negocios se iban a ir, de que no íbamos a salir y se está viendo el resultado. Al contrario, están viniendo más empresas, vamos levantando cabeza. Y no necesitamos a España para nada. Te puedo poner un ejemplo, un independentista puede ir con su lazo, puede ir con su bandera y no tiene ningún problema, él se siente libre. En cambio, yo a lo mejor si llevo una bandera de España, soy señalada, me llaman facha, faltas de respeto, entonces no creo que sea justo tampoco, porque yo me siento muy catalana, pero también me siento muy española. Mis padres, por ejemplo, no soy de aquí, yo soy nacida aquí, pero mis padres son de fuera. Entonces no puedo dividir mi corazón a quién quieres más, a tu padre o a tu madre. Quiero a los dos. Son también variadas las voces que reclaman que el conflicto territorial no lleve al segundo plano la necesaria respuesta a los problemas sociales que dejaron los recortes de la crisis y que aún siguen pasando factura.